resultados a María José. ¿De acuerdo? Y sin más preámbulos, ella va a tener 20 minutos de presentación, después tendrán para hacer preguntas y respuestas. La disertación, como ya saben, se titula En busca de Dulcinea, representación audiovisual de un personaje incorpóreo. La autora es la doctoranda María José Domínguez. Adelante. El comité está formado. El comité está formado por Carmen Urioste Azcorra y por Cintia Tomkis. Y lo mismo, Juan Pablo Gilosle. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a mi comité, lo primero, porque de verdad que habéis sido impresionantes. Esto no se podría hacer sin vosotros. Gracias a todos los que estáis ahí viéndome. Y quería empezar, bueno, me conocéis todos, María José Domínguez, pero quería aprovechar un poco a hablar de lo que es mi tesis, ¿no? Que es el mundo actual visto desde el mundo clásico y el mundo clásico visto desde el mundo actual, esta manera de romper puentes. Dar las gracias a todos los que han sacado tiempo en su cuarentena, voluntaria o forzosa. Sé que hay mucha gente de España viéndonos, sé cómo está el tema del coronavirus en España. Pues gracias por estar ahí para escucharme. Hay quien asegura que en el Quijote se puede encontrar respuesta a todos los temas de la humanidad y por ello no es descabellado imaginarle así, ¿no? Luchando, desfaciendo un entuerto tan grande como el COVID-19. Esta viñeta salió en El Mundo, en el periódico, el 14 de marzo del 2020 y es de, bueno, pues de uno de los colaboradores gráficos de humor gráfico del Mundo, Pachi Dígoras. Y realmente es eso, de esto trata mi tesis, ¿no? De conectar presente y pasado y ver que todo tiene cabida en una misma línea temporal. Aquí no vemos a Dulcinea, la imagen que vemos es la de Don Quijote, ¿no? Lanza adelante contra el molino, pero Dulcinea sí está. Dulcinea es la motivación, ¿no? que lleva a Don Quijote a enfrentarse a ese gigante, a esa enfermedad. Dulcinea es diferentes cosas para diferente gente y también Dulcinea puede ser, pues no sé, esa vacuna que todos imaginamos que va a llegar y que va a curar el virus. Dulcinea puede ser pues el bien, la solidaridad que está surgiendo en estas situaciones límites, la fuerza necesaria para encontrar para afrontar el encierro. Entonces, bueno, pues de esto trata mi tesis, de identificar a Dulcinea, de tratar de identificarla desde una perspectiva, a ver que no tengo acceso a la cámara completa, eso es. Sí, aquí estamos. Pues tratar de identificar a Dulcinea desde una... No voy a poder tener acceso a la cámara, ¿por qué? Chicos, tengo un pequeño problema técnico que no sé cómo solucionar. A ver, ahí. Ahora sí. Bueno, pues de buscar a Dulcinea, después de todos los problemas, de buscarla en representaciones audiovisuales de los siglos XX y XXI, que han dado cuerpo o forma a lo que Cervantes esbozó como idea en el siglo XVII. Bueno, lo que mi trabajo pretende como fin último es poder acceder a una obra clásica y universal como el Quijote desde una mirada cercana, la mirada personal de cada uno de nosotros, de cada receptor, proyectada en Dulcineas tangibles y contemporáneas. No hace falta partir del siglo XVII para entender a Cervantes, sino que nuestras circunstancias nos llevan a él con toda la carga sociocultural del siglo XXI. Y en mi opinión es aquí, donde podemos lograr que los estudiantes de humanidades y el público en general hayan leído o no el Quijote, conecten con el siglo de oro y encuentren puntos de unión y se interesen por un texto que estaba escrito en otro contexto. La manera de presentar mi tesis ha sido centrándome en documentos audiovisuales por tres razones principales. Por el audio, que es lo que da voz a un personaje que carece de ella. Por lo visual, por la dificultad de la que hemos hablado de plasmar en imágenes lo que en la novela es solamente abstracción. Y por esa combinación audio y visual, porque este tipo de grabaciones recogen esa mirada más moderna, que va más allá de lo puramente textual y de la imagen impresa, pero este audiovisual está destinado a permanecer en el tiempo, ya no es como el teatro o como una fiesta barroca,
es algo que podemos tener en un CD o en un archivo y que podemos volver a ver. Y eso me interesó mucho. En cuanto al marco teórico, pues al ser tan diversos los documentos, también han hecho falta diferentes aproximaciones teóricas que van desde la cultura visual a la museología, pasando por el turismo literario, los estudios de género, pero sí que he intentado que el hilo conductor sea el del análisis interpretativo del receptor. Pues la teoría, la estética de la recepción con esa base hermenéutica, centrarse en la forma, en cómo se dice, en lo que también se habla mucho eco de ello. Y lo que importa en toda mi línea ha sido siempre la importancia del público a la hora de completar el acto de la escritura o de cualquier acto creativo, entendiendo además que tanto el pintor de un cuadro como el autor de un vídeo son a su vez receptores de la obra cervantina. En mi disertación he hecho un recorrido histórico de la figura de Dulcinea, tanto en la crítica como en sus representaciones visuales. Y aunque las ediciones y traducciones del Quijote comenzaron ya en el siglo XVII, el siglo XVIII fue el boom de las ediciones ilustradas y de las historias de la literatura. Los ilustradores dentro y fuera de España plasmaron en imágenes escenas quijotescas, pero siguió quedando en el aire la imagen de Dulcinea, que resulta difícil de rastrear. Por eso, de una manera muy breve, voy a intentar ir atrás en el tiempo y ver esas primeras imágenes de Dulcinea que tenemos y sobre las que se basa y se asienta mi trabajo. Empiezo en el siglo XVIII, porque como decíamos, es cuando empieza el boom de las ediciones ilustradas. Y aquí quiero destacar al ilustrador francés Antoine Coipel. Es uno de los más importantes ilustradores porque sus obras pasaron luego a ser tapices y acabaron incluso decorando los salones de Luis XIV, del monarca, y algunos otros monarcas, porque Luis XIV acabó regalando también algunos de esos tapices. Entonces, Coipel en uno de sus grabados tiene a esta simpática Dulcinea, que veis aquí a vuestra izquierda en la pantalla, que vemos tiene el cabello, parece ser rubio, el porte superior muy señorial, pareciera que estuviéramos delante de una gran dama, pero después lleva lo que puede ser una criba de cereal, ¿no? Y ofrece la parte de abajo un aspecto más aldeano. No sé si lo podéis apreciar bien en vuestras pantallas, pero tiene un delantal, una falda de aldeana. Entonces esa dicotomía me interesó mucho. Y en el siglo XIX, a la derecha, pues he destacado a Doré, y lo que más me ha llamado la atención de él es principalmente la ausencia en la plasmación visual de Dulcinea. No hay realmente una Dulcinea de Doré, pero si vemos ese dibujo, Don Quijote en Sierra Morena pensando en Dulcinea, Dulcinea está en el título, era un poco lo que veíamos con Don Quijote enfrentándose al coronavirus. Aunque no esté dibujada, está presente. Don Quijote piensa en ella, entonces ahí hay como un eco de Dulcinea. Y luego lo que mucha gente ha asociado a la Dulcinea de Doré es a esta otra aldeana, que él simplemente dibuja una aldeana, ¿no? Es una de las ilustraciones y aparece en una edición italiana. De hecho, esta está sacada en una edición italiana de 1888, aunque la dibujó en el 63. Y bueno, pues nos recuerda a Dulcinea quizá por ese cerdo que vemos ahí a su lado, ¿no? Y nos recuerda esa cita del Quijote, que Dulcinea tenía la mejor mano para salar puercos. Quizá por esa criba, que también es verdad, o esa manera de, no sabemos si es criba de cereal, si es una bandeja para dar de comer a los animales, pero ya en el ideario social pues se va formando esta imagen de que pudiera ser una Dulcinea. Pasando al siglo XX, bueno, pues Dalí. Y Dalí equipara a Dulcinea con su propia musa y compañera de vida, con Gala. Y lo podemos apreciar, ahí lo he destacado, cuando observamos ese carismático lazo de Chanel que lucía Gala en algunos de sus retratos. Vemos los retratos arriba, retrato a contraluz, y abajo retrato de Gala, esa especie de orejas de gato, pues son un lazo, un adorno que le regaló Coco Chanel a Gala y que ella lucía muy contenta, muy presumida en varias ocasiones. Y eso es lo que vemos también, bueno, no solo yo, también ha habido críticos que lo han visto,
ese gran lazo que se ve tanto en la imagen de la izquierda como en la de la derecha de Dulcinea. Y bueno, aparte habría mucho que decir también de esa bandera de España, ¿no? que luce nuestra emperatriz de la Mancha. Pero es interesante ver esta asociación. Y luego ya en el siglo XXI, pues la iconografía ha explosionado, está por todas partes. Es el siglo que Victoria Camps, la filósofa, considera el siglo de las mujeres, nuestro siglo, el XXI, y Dulcinea pues se está haciendo cada vez más visible. Los estudios de género, que ya empezaron a hacerse notorios en el siglo XX, han fomentado también esta tendencia. Y lo que antes eran párrafos aislados mencionando los personajes cervantinos femeninos se han ido convirtiendo en artículos dedicados a ellas enteramente. Ahora hay compilaciones, monografías, libros variados con el tema único de Dulcinea que van más allá del campo puramente académico. Esos libros que veis ahí los he traído, si luego al final queréis comentarlos, podemos hablar un poquito más de ellos. Pero este siglo, además de esos libros, cuenta además con la que podría considerarse la primera ilustradora del Quijote, Trinidad Romero, nacida en Sevilla, alcalaína de corazón, es muy cercana, contesta a los correos electrónicos enseguida y me ha ayudado mucho también a ver cómo es esta imagen de Dulcinea en el siglo XXI desde su perspectiva. Ella lo que hace es que no le pone rostro a Dulcinea, lo veis ahí a la derecha, esa especie de mujer sobre el ayuntamiento del Toboso, que sostiene en un lado la luna y en otro una flor, siempre la pone así como en símbolos ella, pero a ninguno de sus personajes les pone rostro porque dice que lo que quiere es que el público complete el retrato del personaje con su imaginación, lo que venía a decir Iser, ¿no? Que hay que rellenar, filling the gaps, rellenar esos huecos al interpretar un texto o rellenar en este caso los huecos al ver una imagen. Pero bueno, esto es un poco todo lo que yo he estudiado a la hora de prepararme para estos documentos y adentramos ya directamente en los documentos a los que le he dedicado mayor atención en mi tesis. El primero es una película, la película Dulcinea, que la descubrí por casualidad haciendo zapping en casa de mi madre, por ahí está, un saludito mami, pues me encontraba pasando una temporada en España y me cautivó la película, me llamó muchísimo la atención, no la conocía, no había leído nada de ella, no sabía ni que existía. Y aunque no me pareció entretenida, no es un blockbuster, pero sí me llamó la atención que me dejó pensando muchísimo, ¿no? En las múltiples posibilidades de análisis que me inspiraba. Y me llamó la atención la película tanto por su contexto histórico, que fue rodada en el 62, en los años en los que comenzaba el aperturismo de un régimen todavía férreo, la dictadura franquista, como por su estética. Ya en el 62 hay películas en color. Hay una película además de Rocío Dúrcal, que hace también de Dulcinea, muy colorida, muy diferente a esta, del mismo año, de un año anterior o posterior. Pero aquí llama mucho la atención los ángulos de la cámara, ese color negro, esa especie de estilo gótico, casi como de horror a veces, la relevancia de lo marginal, aparecen como unos pícaros, el paisaje. Me impresionó mucho. Y luego la temática también me sorprendió, porque es una aparente adaptación literaria teñida de religiosidad, una religiosidad que además pasó la censura, que se vanaglorió el régimen de esta película, la elogió mucho, pero yo sin embargo veía pues crítica, ¿no? Crítica a los pilares de la dictadura, crítica a esa religión. Y bueno, pues Escrivá lo que ha conseguido ha sido crear una Dulcinea distinta a la de Cervantes, basada además en una obra de teatro de Gaston Batty, que también puede leerla, pero él crea su propia Dulcinea diferente a la de ellos dos. Escrivá es receptor de Cervantes, receptor de Batty y autor de esta película, pero esta Dulcinea no habría existido sin su precedente, sin que primero Cervantes la pusiera en las páginas del Quijote. Entonces, en mi trabajo, lo que he analizado ha sido esta película dentro del concepto de cultura visual, teniendo en cuenta las tres dimensiones del proyecto artístico que enumera la doctora Laguna. Habla de una dimensión política, una dimensión estética y una dimensión religiosa. Escrivá crea una imagen audiovisual de Dulcinea que a priori encarna los atributos virtuosos de una santa en un entorno de religiosidad, acorde con la moral imperante en la España dictatorial de la época,
pero representa además elementos que pudieran parecer disonantes con dicha moral, como por ejemplo la crítica a la avaricia eclesiástica, que se beneficia de la venta de indulgencias, al papel opresor de la Iglesia, que condena a una inocente, o también a la falsa moral que no permite la entrada en el templo a todo el mundo, ya que Aldonza, como prostituta que es, no puede acudir más que a los altares de los caminos. En definitiva, la Dulcinea de Escrivá es una mujer anónima, pero además es dueña de sus actos. Es una Dulcinea que se alza con el protagonismo y toma activamente el control de su vida y de su muerte. Aunque su muerte en la hoguera pudiera representar la justicia poética que condena a las mujeres que intentan salirse del papel asignado, ella elige libremente este final y decide morir como Dulcinea antes que vivir como Aldonza, superando por ello a Don Quijote, que en su lecho de muerte en esta película se quiebra y reniega de sus ideales y sueños afirmando que no existe Dulcinea. Yo llego a la conclusión de que en esta película Don Quijote se dulciniza, se vuelve etéreo y ausente, mientras que Dulcinea se quijotiza y toma las riendas de su historia. Se puede hablar muchísimo más de esta película, pero vamos rapidito y luego si tenéis preguntas os las contesto al final. El segundo capítulo al que me dediqué, Dulcinea Concurso, estudié unas videocreaciones dentro del marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Es el festival más famoso del mundo, el más importante en su especificidad, y nació en el año 1978, un año importante, en plena transición española, ya que en 1975 había muerto el dictador Francisco Franco y en el 76 ya se había aprobado la Constitución española por la que hoy se rige el país. No obstante, esta institución, este festival ha ido evolucionando y ha pasado de ofrecer en escena las representaciones más tradicionales hasta atreverse con formatos más arriesgados. De hecho, lleva ya varios años ofreciendo innovadoras iniciativas para renovar el concepto de teatro clásico y atraer a un público más joven y numeroso. Y entre estos proyectos, ahí en Acércate a Cervantes vemos el proyecto de Dulcinea, pues creó un concurso que se llamaba Dulcinea, la mujer inalcanzable, y que pretendía descubrir cuáles eran las Dulcineas de hoy en día. Sé que mi amigo Raúl está viendo y agradezco también a su mujer que trabaja en Castilla-La Mancha y que me habló de este concurso. Gracias a ella tomé un poco la rienda. Entonces lo que yo he hecho en mi trabajo ha sido analizar, se recibieron más de 100 vídeos, 120, 140 de distintas nacionalidades. Se seleccionaron alrededor de 25 y de esos se pidió que el público votase al vídeo que más le gustaba para darle el tercer premio y un jurado de expertos compuesto por gente del mundo del teatro, de la literatura, la propia directora del Festival de Almagro estaba también allí en el jurado. Ellos eligieron el primer premio y el segundo premio. Y lo que era un concurso de videocreación, un formato que no ha sido elegido al azar, porque al leer las bases del concurso y al ver el vídeo promocional en YouTube, quedaba claro que lo que este concurso pretendía era reaccionar ante la imagen mediática de la mujer como prototipo de belleza, un prototipo representado por Dulcinea, y una especie de intentar ceder el protagonismo a las mujeres anónimas que rompían con este ideal. Sí resulta, sin embargo, significativo que tanto el primer premio como el segundo premio, que son los elegidos por el jurado, se centraron en las minorías. El primero, bueno, pues se refiere a un discapacitado, a una persona invidente. El segundo a mujeres, principalmente inmigrantes. Y son temas candentes del panorama social, un panorama en un contexto particularmente cambiante también dentro de la historia democrática de España. Este concurso fue en el año 2016, que si recordáis es cuando tuvimos el periodo más largo de inestabilidad en la democracia constitucional de España, con un gobierno en funciones que se alargó hasta 10 meses y con el fin del sistema bipartidista imperante hasta el momento, fue cuando surgieron los otros partidos políticos de Podemos y Ciudadanos. Entonces, es interesante, todo tiene un porqué. El arte tiene que ver también con la política. Y, sin embargo, es también interesante la respuesta del público, que deja un poco aparte la política y le da el premio a esa videocreación, Venus Fantasma, que se trata de unos morphings o cambios sucesivos de una imagen a otra, de pinturas, de cuadros que evolucionan a lo largo de la historia. Ay, me da mucha pena porque lo podíais haber estado viendo mientras yo hablaba. De todas maneras, bueno, al final se puede ver un poquito también, si queréis, estos
estos vídeos. El proyecto de videocreación Dulcinea Mujer Inalcanzable no fue un proyecto ingenuo, sino que entraba dentro de la agenda de planificación de los promotores del festival. Las instrucciones del certamen proponían romper con los cánones de belleza femeninos y ciertamente alguno de los vídeos se enfoca en resaltar otros tipos de belleza alejados de los esquemas marcados por el mundo de la publicidad, como el ganador del segundo premio, el de Dulcineas de los Balcones, el que tenéis en el centro. Sin embargo, el vídeo ganador presenta un cuerpo femenino que encajaría dentro de esta idea de belleza mediática. La mujer de A Ti es observada con nuestra vista y con el tacto del protagonista, invidente, como un hermoso objeto de deseo, pero carente de voluntad, pasivo, hecho para ser mirado, para ser palpado. También los retratos intermedios de Venus Fantasma, el de la derecha, carecen de agencialidad, representan distintos modelos de belleza según las diferentes épocas históricas y como cualquier cuadro, su finalidad última es la de ser mirados y digo yo también admirados. Lo mismo, muchísimo se puede hablar de todo esto, pero si tenéis más dudas, seguimos hablando de ello al final. Me estoy pasando ya un minutito, pero ya veis que casi estamos al final de ese esquema que había planteado al principio. Estamos en el último capítulo, Dulcinea en el Toboso. El Toboso es un pequeño pueblo de 2000 habitantes, aquí tenéis el mapa, en la meseta castellana, y ha sabido entender que necesitaba una identidad para distinguirse del resto de pueblos similares que están a su alrededor. Tenía que destacar por encima de las comarcas vecinas y sobrevivir en una España rural cada día más abandonada por la fuga de jóvenes a las ciudades. Por eso en su momento en el Toboso se plantearon generar museos que dieran identidad al municipio y para ello recurrieron a Dulcinea. Tenemos el Palacio de la Casa Museo de Dulcinea, que se refiere a que hay una creencia en el Toboso que Ana Martínez de Zarco, una dama noble y soltera que vivió en la localidad junto a su hermano Esteban, fue la persona que inspiró a Cervantes el personaje de la Dulce Ana, o de Dulcinea. Y las ruinas de la residencia toboseña de los Martínez Zarco fueron reconstruidas durante la dictadura y reabrieron sus puertas al público en el 2005 como casa museo. Tenemos también el Museo Cervantino, sede de la Oficina de Turismo del pueblo, que surgió de la idea de un alcalde toboseño para coleccionar ejemplares del Quijote en este siglo y que ha incorporado elementos visuales que dotan de protagonismo a la figura de Dulcinea, que en el papel de la Dulce Ana sirve de narradora de un videograma. La función final de este vídeo, pagado en última instancia con dinero del Ayuntamiento del Toboso, es la de mostrar a una Dulcinea viva y cercana que forma parte de la historia tanto remota como presente de su pueblo. Al materializarla y caracterizarla en un personaje histórico o en una o varias mujeres de carne y hueso, se le da un peso específico que la eleva a un protagonismo muy beneficioso para el desarrollo turístico del pueblo. Por más que otras localidades o culturas se sientan identificados con ella, corresponde únicamente a este sin par en clave ser patria de la emperatriz de la Mancha. El videograma al que me hago referencia lo estáis viendo justo donde pone Museo Cervantino. Ahí veis un poco el pueblo del Toboso y creo que ha aparecido también antes la imagen de esta Dulcinea o Dulceana. Y el Museo de Humor Gráfico de Dulcinea, que a mí me interesa muchísimo porque es único en su especificidad, es un museo que contribuye a reforzar esta simbiosis Dulcinea del Toboso y que fue creado en el 2003 gracias a la generosidad del caricaturista José Luis Martín Mena. Los dibujos expuestos se adaptan perfectamente a la interpretación cómica de la obra de Cervantes, utilizando a Dulcinea como principal inspiración. Las láminas que yo he analizado en mi disertación son las que tenéis ahí presentes y corresponden a tres figuras del humor gráfico español, Mingote, Almarza y el propio Mena. Y lo que más me llamó la atención fue el modo en el que estas viñetas combinaban los planos de realidad y ficción. En la obra de Mingote, la que tenéis en el centro, por ejemplo, la imagen de Dulcinea, fantasiosa, la ves segura de sí misma, está en color, parece hacerse más real que el propio Don Quijote, en quien se apoya como si fuera una escultura. No sé si se aprecian bien los colores, pero Don Quijote es gris, está en blanco y negro. Y la lámina está fragmentado, solamente se le ve el rostro, no se le ve de cuerpo entero. Parece que está en el centro, pero quien realmente luego ocupa el centro es Dulcinea, poniendo su brazo sobre él. Y la lámina se convierte en lo que yo veo es una metáfora de cómo la imaginación desbordante y colorida del genio sobrepasa al propio creador y adquiere vida propia. Y hablo muy rápidamente, esta ya es la última viñeta, de Dulcinea como marca, porque el esfuerzo museístico del Toboso ha venido avalado por cifras. En el Toboso se ha triplicado el número de turistas en tan solo 10 años
y su tendencia seguía siendo positiva hasta la fecha. Ahora con el virus pues ha caído el turismo y no sabemos qué es lo que va a pasar, será digno de estudiar. Pero en su momento Dulcinea se materializó no ya en forma humana, sino en forma de señuelo turístico para lograr un beneficio económico. Y el toboso ha creado una nueva narrativa basada en Dulcinea que sirve de acicate para los toboseños, de ícono, de núcleo temático para sus museos y de marca comercial para sus empresas. De hecho, Castilla-La Mancha tiene ese logo de En un lugar de tu vida, pero el toboso se resiste a dejar el suyo propio, que es el toboso patria de Dulcinea. Ahí está el tema de los regionalismos y la competitividad. Y las conclusiones, para terminar, sé que me estoy pasando, lo que voy a hacer es leerlas para ser lo más rápida posible. Al iniciar mi disertación me planteé unas preguntas a las que pretendía dar respuesta y son las que voy a recordar ahora. La primera, ¿cuál es la importancia del medio de creación, difusión de esta imagen contemporánea de Dulcinea? Bueno, pues los medios audiovisuales y los nuevos formatos artísticos han generado una eclosión de interpretaciones derivadas del fenómeno Dulcinea. La utilización de estos formatos no es arbitraria, ya lo dije. Las nuevas generaciones podrían considerarse lectores de imágenes. La cultura visual se convierte en el mundo que nos rodea y en el nuevo medio de aprendizaje. La recepción del texto está mediatizada por la pantalla, el cursor y los multienlaces, hyperlinks. Para atraer turistas se ha visto cómo el toboso modernizó sus museos y llevó a la dulceana a la pantalla de un videograma. Para conectar con el público más joven, el Festival de Almauro incorporó nuevos lenguajes artísticos e innovadoras formas de representación. Considero que esta exploración no todo ha sido positivo, ni todas las obras han llegado a gustar o convencer a todo el mundo, pero sí parece haber alcanzado a un público mucho más amplio. La segunda pregunta, ¿qué tienen en común estas representaciones ajenas al texto para poder seguir caracterizándose como Dulcineas? Pues durante todo el trabajo he aludido a la multiplicidad y diversidad de representaciones que han encarnado con mayor o menor éxito a la incorpórea Dulcinea del Toboso. En algunos casos esas representaciones comparten elementos comunes que intentan conectar con el texto de Cervantes, por ejemplo los molinos de la película de Escrivá, pero otras veces se intenta conectar con la imagen de la aldeana o de la mujer trabajadora de Aldonza, como la creación de las Dulcineas de los balcones. Lo que yo veo es que estas Dulcineas, para abarcar todas las producciones artísticas más actuales, lo único que tienen en común es el título de Dulcinea, y expresan de un modo u otro una representación estética. Pero eso no es algo banal, es muy importante, ya que Don Quijote, al nombrar a Dulcinea, con la palabra la hace carne, le da ese soplo de vida. Por tanto, cuando una obra lleva por título Dulcinea, no es producto del azar, sino que hay una motivación por detrás que lo asocia indefectiblemente a Cervantes. Tercera pregunta, ¿qué es lo que estas nuevas Dulcineas aportan para interesar al público no lector? Para aquellos que dicen no disfrutar con la lectura, que en España era un 40%, me parece, de personas que dicen no haber leído o no querer leer nunca un libro, pues para todos aquellos, estas producciones audiovisuales de Dulcinea pueden servir para captar su atención y desarrollar en ellos cierta habilidad interpretativa que practicamos al leer. No hay que olvidar que la escritura de Cervantes es visual. La descripción de la acción está contada de modo que quien escucha las aventuras pueda verlas en su mente, como si de una película se tratase. Cervantes escribe en 3 dimensiones. No solamente pinta a sus personajes, sino que los dota de movimiento. Su escritura, a pesar de ser datada en el siglo XVII, comparte muchas características con las producciones audiovisuales de hoy día. Y aquí menciono a Bruce Birmingham, que en su libro Tilting Cervantes habla de esto perfectamente. Y la última pregunta, ¿cómo podemos utilizar estas creaciones para atraer a una audiencia más masiva a deleitarse, o al menos leer y mostrar curiosidad intelectual con el Quijote en particular y con los textos del Siglo de Oro en general? Pues este es el aspecto más práctico del trabajo y muchos son los estudios y enseñanzas que se pueden sacar de él. Entre ellos, el entender que el Siglo de Oro sigue estando vivo hoy día y que la puesta en escena de sus textos debe evolucionar para seguir emocionando e interesando a la audiencia de esta nuestra época. Que los espectadores juegan un papel fundamental al completar e interpretar los contenidos de los textos clásicos y de las comedias. Que una película olvidada de 1962 puede servir de inspiración tanto a directores de cine o de teatro como a creadores de videojuegos, que la introducción de nuevos lenguajes como el de la videocreación abren nuevas vías de proyección que merece la pena explorar. Considero que hay que seguir estudiando las nuevas producciones artísticas que siguen apareciendo cada día en formatos multimedia, ya sea como adaptaciones literarias o interpretaciones libres. Nuestros estudiantes pueden haber cambiado su forma de acercarse a la lectura,
pero sus habilidades creativas y su curiosidad intelectual siguen desarrollándose. Dulcinea conserva en su nombre todo un enigma aún por resolver, que sigue atrayendo a quien se topa con ella. Las nuevas Dulcineas pueden hacerse virales y convertirse en trending topics o en influencers. El público sigue expectante y este fenómeno merece ser analizado y aprovechado. Este estudio, mi disertación, no concluye. Es solo una aportación más en lo mucho que aún queda por hacer. Muy bien, muchas gracias, María José. Muy completa la explicación. Y ahora vamos a dar paso a los otros miembros del comité, Carmen Urioste Azcorra y Cynthia Tompkins. Vamos a darles preferencia a ellas para hacer las primeras preguntas y más tarde pasamos a las preguntas del resto de la audiencia, que veo que hay varios profesores de varias universidades entre la audiencia, por cierto. Gracias a todos por estar ahí. Sí, adelante. ¿Quién de ustedes?